Y estamos de regreso, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Dice: la violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Y es un fracaso, aun cuando vamos a la guerra y defendemos lo que defendemos, el uso de la violencia es un fracaso. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo siento que tengo el deber y el amor para salvarla. Ella se viene conmigo. Él no es nadie para separar a mi familia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Isabel. ¿Qué edad tú tienes, Isabel? 13 años. 13. Ah, ok. ¿Y Víctor, usted qué relación tiene con ella? Soy su tío. Su tío. ¿Y usted? La mamá. Bueno, y usted autorizó que ella estuviera aquí hoy, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Bueno, pues Víctor e Isabela, explíquenme por qué demandan a Carolina y lo que exigen para resolver esta demanda. Bueno, doctora, yo estoy demandando a mi hermana porque quiero que usted me ayude a tener la patria potestad, la custodia de mi sobrina, ya que ella está pasando un tiempo muy difícil. Han sido cosas de que me he enterado que realmente cambiaron toda la imagen, el concepto que teníamos nosotros en Venezuela de mi hermana. Y quiero que evite a toda costa, porque sé que usted tiene el poder de hacerlo, de que ella se la lleve de vuelta a Venezuela. Y si de refilón al final podemos lograr que le dé un tratamiento psiquiátrico a las dos, sobre todo a mi hermana, que ya está medio Está loca. exagerando, doctor. Ok. ¿Quién me va a explicar lo que está pasando aquí? Bueno, yo puedo Ok. explicarle, doctora. Yo apenas tengo un mes que me vine de Venezuela. Como la mayoría de los venezolanos que nos vinimos, vendimos unas cositas, pero todo fue sueños en la maleta y venirnos a dar tumbos a tratar de sobrevivir, porque más que vivir es sobrevivir aquí. Obviamente, Jorge, que es el esposo de mi hermana, el papá de Chabelita, estaba en Venezuela. Me pareció sumamente extraño, después que hayan pedido asilo, conseguírmelo allá. Pero yo sinceramente, no es por nada, pero él nunca fue santo en mi devoción, yo no voy a defenderlo. Pero estando allá, él me dijo que era que la mamá estaba enferma. Yo le insistí, oye, pero qué raro que con lo del asilo tú te regresaste y tú puedes volver. No, sí, eso es un acuerdo. O sea, me cayeron a coba. La llamo a ella por teléfono, me dice, no, le está resolviendo algo, pero todo está perfecto, todo está bien. Algo me olía raro. Llego a su casa, ella me ofreció su hospitalidad, pero automáticamente yo me acuerdo que llegué un lunes, el miércoles me fui a Orlando. Ok. Porque fue el primer trabajo. O sea, ¿Qué se te dio? Uno no puede escoger los trabajos. Mira, te salió un trabajo de unas mudanzas por Orlando, me fui por Orlando. Correcto. Cuando yo vuelvo, oye, sigo viendo la cosa que está sospechosa. Y le digo a mi sobrina, o sea, la invité a las dos a comernos un helado, pero ella, como siempre, ella trabaja mucho, eso sí se lo reconozco, tiene 2 trabajos. Saco a Chabelita y le digo, vamos a comer un helado. Y ahí fue donde ella se destapó conmigo llorando y me dijo, no, tío, mira, yo no sé quién te metió esa coba, quién te mintió, pero mi papá no está ningún... Doctora, ella es una exagerada, ella es una manipuladora. ¿La niña? Sí. Ah, ok. Exagerada, que es la verdad. Es la Ok. verdad. Cuando ella me dice, o sea, Chabelita me dice, no, tío, mi papá no está ningún, mi papá lo que está es deportado. Entonces me entero de que a mi cuñado lo deportaron y de que ahora a esta señorita que se fue de la casa hace tanto tiempo con este señor, que rompió relaciones prácticamente con nosotros, o sea, él la apartó de la familia. Todo esto viene porque ella lo grabó, un episodio de violencia doméstica. A raíz de eso lo deportan, ok, eso tiene más de un año, pero ahora resulta... Doctora, eso es un malentendido. Que ella está considerando regresar con él. Exactamente, o sea, Y tiene que ser en otro país, o en Venezuela, o en un tercer país. Él no puede volver. Porque Entonces, él no puede volver aquí. lo que yo digo es, si esa persona que se fue era maltratador, era una persona de mal carácter, no es aquí nada más, en Venezuela ellos tienen años, 20 años de casados. Uf. Y desde Pero que- doctora, nosotros nos llevamos muy bien. No, sí, se llevan súper bien. Ok. En Venezuela, eso era golpe, patada, mordisco, kung fu. Oye, nadie la podía ver. Le veían la batatica, la piernita, y entonces él, alcohólico, porque el tipo es alcohólico, todas las fiestas terminaban en piñata. O sea, la piñata era los amigos de nosotros, de la familia, terminaban siempre con un ojo morado, con la nariz rota, porque el tipo no podía, o sea, a Controlarse. Carolina no la podían ver. Entonces, eso lo fue apartando de la familia. ¿Qué pasó? Cuando ellos se vienen para acá, nosotros sabíamos que la habíamos perdido. Dije, bueno, perdimos a mi hermana, porque si estando aquí no nos veíamos, en Estados Unidos menos. Ok. Entonces, ahora resulta que él quiere
La están convenciendo de que él cambió, que ahora es la madre Teresa de Calcuta, de que todo está bien. Y ahora ya se la quiere llevar a mi Eso no sobrina. es así, doctor. Sí, eso es así. Entonces no yo es así. Yo quiero que tú me tener la posibilidad. cuentes qué fue lo que pasó. Porque tu tío me dice que tú grabaste algo. Sí, yo Yo grabé necesito algo. que tú me expliques el evento que le da pie a toda esta situación. Un día ellos me buscaron al colegio. Ellos estaban bravos con los dos. Y entonces yo no hice nada. Pero entonces mi papá empezó a gritarle a mi mamá empezó a gritarle a mi papá manejando y frenando duro. Y yo empecé a grabar. Mi papá jalándole el pelo a mi mamá, pegándole y todo. Mi mamá defendiéndose y pegándole yo también. Yo tenía miedo. Yo ese mismo día llamé a la policía. O sea, llegaste a la casa y tú llamas Llamé a la policía. Ok. La policía vino y estaba hablando con mis padres. Mis padres dijeron que no, esto debe ser un error, porque nosotros no llamamos. Yo hablé con la policía y le dije que yo fui la que lo llamé. Yo le entregué mi teléfono con el video y ellos miraron el video. Y llevaron a mi padre to court. Lo detuvieron. Ajá, Por lo su detuvieron. culpa. Perdóname, ¿qué tú quieres? Que la niña observe violencia ante sus ojos en un auto donde su vida peligra y no tome acción. ¿Tú me trajiste las imágenes que tú grabaste? Sí. Veamos, señor director. Pero bueno, nada, mi teléfono, vale. Mira para adelante. Mira para adelante, vamos a chocar. ¿Qué no matamos? Se acabó. ¿Te duele, verdad? Yo tuve mucho miedo cuando vi eso. ¿Tú te quieres...? ¿Qué tú quieres hacer? Dime lo que tú quieres hacer. Yo no me quiero volver a Venezuela. Yo ya no quiero estar con esa familia. Ya me he lastimado mucho. Y ya no quiero que me lastimen más. Isabela, tú te vas a venir conmigo. Ella prefiere... Yo soy tu mamá, Ella me prefiere, hace caso a doctora, que la adopten cualquier otra familia. Incluso llegó a pedirme ayuda a mí, que nosotros no éramos muy cercanos, porque como le explico, mi hermana se encargó de eso. Y sin embargo, yo como su único familiar aquí, ella se encargó y me dijo, tío, yo prefiero que seas tú quien se encargue de mí o cualquier otra familia en Estados Unidos. Te quería ver de cerca. Gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Déjame. Qué fuerte tú eres. Qué fuerte. Sí. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Qué bueno que sabes hacer lo que tienes que hacer. Y sabes lo que es correcto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, te voy a dar la palabra para que ver qué explicación tú me puedes dar ante lo que vimos. Regresamos después de este corto receso. Ella bebe mucho. Sí, ella es promotora. mucho. Pero yo digo, oye, pero la botella te la dan vacía. Jorge, tiene más de un año que no Sí, las que no le ve. pega a nadie. ¿Cómo que no es madre que yo? Caso cerrado. Caso cerrado. Víctor, acompañado de su sobrina Isabela, demanda a su hermana Carolina, madre de Isabela, y exige la custodia de esta criatura que tiene 13 años de edad, en base a los hechos que les voy a contar. Hace aproximadamente un año, ellos fueron a buscar a la niña a la escuela y en camino a la casa tienen una discusión que, de acuerdo a Isabela, es bastante común entre ellos. Y estas peleas siempre se tornan en violencia doméstica. Ella iba en el asiento de atrás del carro, llegan a la casa y ella llama a la policía. La policía llega y se llevan preso al padre. Naturalmente, lo deportan a Venezuela y ahora la mamá y el papá están conversando y hablando de reconciliarse. Eso significa que se tuviera que ir ella de Estados Unidos para unirse al marido abusador y se quiere llevar a su hija y su hija no quiere vivir en esa disfunción. El tío está dispuesto a tener su custodia, así que responde ahora a la demanda. Doctora,
Ella no sabe ni lo que quiere. Ella lo que tiene son apenas 13 años. Ella no sabe tomar decisiones. A mí me parece que ella sabe más que tú lo que ella quiere. No, ella no sabe lo que quiere. Ajá. Ella es mi hija, doctora. Yo soy mujer. Yo trabajo todo el día Ajá. para darle todo, para vestirla bien. Le pago una escuela privada, pago la casa, pago todo. Llevo un año Ok. dando todo para ella, Ok. para que ella sea feliz. Ok. Mi esposo allá está tomando terapias y aparte ya tiene un doctor para tener terapias de familia para yo llevarme a Isabela. Ya, doctor, ¿y por qué no O hicieron sea, eso aquí? que ¿Por qué vas no a lo hicieron regresar aquí? a Venezuela, de donde Sí. te habías largado, porque me imagino que la situación debes haberla tenido bien fea Lo allá. secuestraron, a Jorge Doctora, lo o sea, secuestraron. Para usted no regresar. usted no entiende que esa es mi hija. No, esa yo es yo mi lo hija. entiendo perfectamente. O sea, yo me la tengo que llevar. Pero es ella mía, yo le soy está dando madre. un terrible ejemplo. Usted no lo entiende, usted no lo entiende. Tú eres la que no lo entiendes. O sea, yo me voy a llevar a mi hija conmigo. Vete a tu Yo podio. quiero estar con mi hija. Ella tiene que estar conmigo. Vuelve a tu podio. Tú tienes un descontrol que tú ni siquiera sabes mantenerte en tu podio. Doctora, ¿Qué es lo Doctora, correcto? pero es que Es que yo ella es le voy una a niña decir, rebelde no, y ya está va. mal Los ojos asesorada por él. desorbitados. Aquí Ahora hay le voy a varios. echar Eso otro no es cuento, así. doctora. Ajá. Yo tengo, Eso un no mes, es yo tengo un mes así. que llegué. Eso no es así, doctora. Mi sorpresa es que tú sabes que, y a mí no me gusta estar en lo Yo sucio. le pago todo a él, yo Sí, pago la bueno, casa y perfecto. pago ¿Qué todo. pasa? Mi sorpresa es que conseguí más de 70 botellas de alcohol. Doctora, Entonces, lo ella que me pasa dice, es que yo sí, promociono. ella yo es Ella promotora. bebe mucho. Sí, ella es No, promotora. mucho. Pero yo le digo, oye, pero la yo trabajo botella te la dan promocionando vacía. alcohol, doctora. Ella Eso es lo dice que que es pasa, para me regalan calmarse, botellas. para Para calmarse. O sea, ella dice que es No, porque le regalan las doctora. botellas, pero no Está se las regalan adicta. vacías. ¿Quién se las tomó? Entonces, ella tiene apenas 3 días que yo boté todo el alcohol de la casa. Por eso es que está así descompensada, por eso es que está desorbitada. Eso no es así, doctora. Entonces, yo ese es el trabajo ejemplo que ella quiere promocionando para mi alcohol y sobrino. por eso me dan las botellas. Isabela, y bebo socialmente. Yo no ¿Tu bebo mamá más de la bebió antes cuenta. de venir aquí hoy? ¿Qué? ¿Tu mamá bebió antes de venir aquí hoy? Sí, ¿Se tomó un trago? ¿Más de uno? uno. Uno. Por ahí. Una copita Uno que- nada más. Sí, una copita que tú viste. ¿Quién tiene testigos? Yo traje un testigo. Vamos a pasar al testigo de Carolina. Dile a la doctora Madeline Hernández que pase también. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo, ¿cómo está? ¿Su nombre? Dile a Ángel Leal que pase. Patricia. Patricia. Sí. ¿Qué ha venido a declarar? Jorge ya me ha contado de hace 3 meses que está en terapia. ¿Tú has hablado con Jorge? Sí, hemos mantenido comunicación y él Ajá. me está pidiendo que yo ayude porque él está desesperado porque quiere ver a su hija y a su esposa. Pero yo no lo Yo quiero creo ver. que todas las personas, él está Y demasiado... ella no le quiere contestar el teléfono a él. Ajá. ¿Para qué? ¿Para que me lastime Sí. de nuevo? No, tu papá te quiere, ese es tu, Tu papá, papá y siempre va a te ser tu quiere. papá. Él está muy dolido allá porque tiene casi más de un año que no Sí, las que no ve. le pega a nadie, entonces y quiere él, que- y él Sí, lo eso es lo que quiere- yo pienso, que él no tiene a Sí, quien como no pegarle tiene en puchimbaco, Venezuela y entonces se la está, quiere está volver. Pero ansioso. doctora, todo Doctora, el mundo tiene derecho a rectificar, ¿usted no cree? Después de 20 años de sadismo y de afectar a esta criatura, que al final yo la aplaudo, porque creo que tiene un poder de adaptación genial. Y ha aprendido bien acá. Y una valentía y un coraje como ninguna Doctora, niña. me va a decir que ¿Sí o en no, ninguna doctora? familia Yo estoy nadie de se da acuerdo con golpes. usted. No, doctora, En ella todas es las una familias. mujer Aquí muy me van a venir con trabajadora. hipocresía porque aquí Eso no es cualquier para ti. momento... Usted me perdona a mí, yo viví en una familia donde no se dieron golpes. Pues yo pregunto a mis jamás. amistades y Disculpen, decía... no. Bueno, pues tienes las más vicioso. peores amistades del mundo, las tienes tú. Doctora, todas Está las... equivocada. Eso no es todos las los días, bomberas ella nada está más las exagerando. conocen la gente que está en Pero su no casa. sé. Ok, ya. ¿Qué ve usted aquí? Aparte de una mujer que yo la veo muy descompensada. Sí, yo sospecho que esta señora tenga un problema de alcohol y está presentando con los síntomas de la recaída, del withdrawal, que necesita este tipo de droga. También veo que es una mujer que tiene el síndrome de la mujer abusada. Abusada. Ella protege mucho al agresor y piensa que esta persona tiene la esperanza que vaya a cambiar. Doctora, Probabilidad ella de que se va a esté- venir conmigo, porque ella se va a venir conmigo para Venezuela. Ella no se va a quedar aquí con él. Él quiere quitarme la niña. Esa es mi hija. Esa es mi hija. Probabilidad de que ese hombre entre a Estados Unidos una vez más, Isabela, cero. por favor. Cero. No existe. Imposible. Perfecto. Isabela. Probabilidad de que No, a ella le yo soy dieran tu mamá, el me asilo respetas. político ante estas circunstancias. Casi cero. Por cambios en Isabela, la ley ven y conmigo. procesalmente Cuando es un ven caso un madre poco que tú. complicado. ¿Cómo que Básicamente, más madre que yo? él es deportado. ¿Cómo que por más la vi- madre que...? Doctora, Él es deportado. Ella le pegó a la niña. una cachetada, doctora. Qué horror. Suerte. Ya cero. Ya de casi cero bajó a cero. Ya vamos a Mi hacer. hija. Ok. Probabilidad de que la niña. Casi 100. Ella, Esa es si mi usted hija. la declara dependiente juvenil por temas de abuso, abandono, descuido. ¿De qué falta de y respeto ella- es?
básicamente con una orden de dependencia juvenil, la podemos hacer residente como inmigrante especial juvenil y ella se puede hacer residente independientemente de los padres. Eso mismo es lo que vamos a hacer en este caso. Es lo que te voy a decir. Y claro, voy a recomendar que el departamento te escoja a ti como custodiante de la niña en lo que tú pasas por este proceso. Gracias. Doctora, ya es una falta de respeto. No, ¿Usted la no ve falta cómo de me faltó el respeto aquí eres tú. Y además, déjame Me dijo decirte que era una una cosa. loca. Lo No, eres. si estás muy bien de la cabeza. tú. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo eres? Porque estás actuando como una. Isabela, tú te vas conmigo. Oye, Contigo. ya yo le concedí la demanda a tu hermano. Además, la voy a declarar ella dependiente del Estado para no que le den puede su ser, residencia. ¿no? ¿Cómo usted me va a Si quitar tú te mía? quieres largar, ¿Usted es madre? tú te puedes ¿Usted es largar. madre? Tú no eres madre. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.